Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie de mensajes titulada La música del matrimonio. En ocasiones, cuando tratamos de tocar un instrumento, las cuerdas están demasiado tensas. ¿Qué pasa cuando éstas se revientan? Le invito a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 15, empezando en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Amigo, deseo que note algunas palabras. Márquelas si no le molesta marcar su Biblia. Versículo 13, dolor. Versículo 15, afligido. Versículo 16, turbación. 17, odio. Versículo 18, rencilla. Versículo 22, frustrados. Todas estas son sinónimos de la palabra conflicto, o tensión, o estrés. Todas estas aparecen cuando las cuerdas están demasiado tensas. Cuando las cuerdas de un violín están flojas, este sonará bemol y monótono. Si las cuerdas están demasiado apretadas, la música sonará aguda, con un alto tono. Pero si las cuerdas están aún más tensas, las cuerdas se reventarán. Creo que uno de los obstáculos más grandes para la música del matrimonio es la tensión en el hogar, el estrés y la contienda. El estrés está relacionado con el aumento en el tono de la voz, la aceleración del pulso y la crianza de los hijos. Es decir que si tiene hijos, estimado amigo, el estrés es automático. Mire estas palabras una vez más: dolor, aflicción, turbación, odio, rencilla, frustración. Estas son palabras del estrés. Y en el hogar de hoy, mi amigo, las cuerdas pueden estar tan tensas que a veces se pueden reventar. ¿Sabía que la violencia doméstica es un problema mundial? En los Estados Unidos, un acto de violencia doméstica, y estoy hablando de violencia horrible en el hogar, sucede cada 15 segundos. Al preparar este mensaje, encontré que la mitad de todas las parejas casadas en ese país tienen tiempos en donde se da violencia absoluta en el hogar. Mi amigo, en el 25% de los matrimonios, la violencia es una ocurrencia común. Y 20% de todos los homicidios son dentro de la familia. 13% de estos homicidios son cometidos por el cónyuge. Solemos decir al llegar a casa: es una selva allá afuera. Mi amigo, quizás es una selva allá adentro. Si usted tiene tanto estrés que no sabe qué hacer, o si tiene tanto estrés que no sabe dónde encontrar la solución, quiero que preste atención, porque vamos a ir a la palabra de Dios, y este pasaje que acabo de leer del libro de Proverbios, que trata con el estrés, tiene 4 amonestaciones maravillosas para su hogar, mi hogar, su corazón y mi corazón. Número 1, y estará sorprendido de aprender esto: aprenda a reír. Solo aprenda a reír. Mire el versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Conoce a alguien que dice ser creyente, pero parece que acaba de sufrir un ataque a la vesícula biliar?
Es decir, si tiene un corazón contento, la Biblia dice que se notará en el rostro. El corazón alegre hermosea en rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando dice el espíritu se abate, lo que significa es que se revientan las cuerdas. El espíritu es el manantial de la vida. Es el verdadero hombre interno, y cuando el espíritu se quebranta, el entusiasmo, la chispa, el deseo de vivir desaparece. Usted necesita aprender que el tener un corazón alegre es medicina maravillosa. Un corazón alegre es el símbolo de la alegría. La alegría y el gozo no son lo mismo, mas están relacionados. Son como si dijéramos primos hermanos. El gozo es la presencia constante de Dios, no importa lo que pase. Mas un corazón alegre es la habilidad de capturar y disfrutar esos tiempos hermosos de la vida y convertirlos en risa. Mi amigo, su sentido del humor es un don de Dios. Y hay documentación en el área psicológica que la risa, junto con un buen sentido del humor, es una de las mejores señales de inteligencia. Ahora todos ustedes están sonriendo, ¿verdad? Escuche, no estoy hablando de risa malsana, no estoy hablando de humor de mal gusto, crudo y desagradable. La Biblia advierte acerca de eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Chistes crudos, insinuaciones sexuales y todas estas cosas no tienen lugar apropiado en la vida cristiana. Mas la risa saludable es un don de Dios. Abraham Lincoln dijo una vez que tuvo que ser la intención de Dios que nos riéramos, porque si no, nunca hubiera creado tantos burros, pericos, monos y seres humanos. Dios desea que nos riamos. Lucas capítulo 6, versículo 21. Jesús estaba mirando en la multitud afligida y triste, y dijo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús dijo, reiréis. También existen ocasiones para llorar. No tenemos que vivir como bufones y payasos sin pensamientos serios. Pero amigo, usted necesita incorporar un poco de risa en su hogar, especialmente cuando los tiempos se ponen difíciles. Dios usa la risa para romper, para aliviar la tensión cuando las cuerdas están demasiado tensas. Dios aquí habla de un corazón alegre y dice que el corazón alegre es bueno como la medicina. Y me dije a mí mismo, necesito dar un ejemplo. No sé por dónde empezar. Es decir, la risa está en todas partes todo el tiempo y le doy gracias a Dios por eso. Estaba pensando en mi hogar donde crecí, y cuando era niño viví en un hogar lleno de risa constante. Mi hogar era el lugar más divertido que yo conocía. Recuerdo cuando vivíamos en Florida. Una vez tuvimos uno de esos grandes huracanes que llegan a esa parte del país. Era uno de esos tiempos cuando mi padre estaba afuera con el resto de los hombres. Estaban clavando madera sobre las ventanas y reforzando las casas, tratando de evitar que los vendavales volaran con todo. El viento había derrumbado las líneas eléctricas y estábamos sin luz. Cuando entró mi padre a casa, su pelo estaba todo alborotado y estaba completamente empapado. Entró a la cocina y estaba observando sus reacciones para ver si la situación afuera era seria. Entonces entró mi padre con los hombros bajos y se notaba que estaba bien cansado. Él era un hombre joven en ese entonces y yo solo un niño. Él le dijo a mi madre, daría $5 por una taza de café. No se le ocurrió a mi padre que, aunque no teníamos electricidad, sí funcionaba el gas. Entonces mi madre puso agua en una olla sobre la estufa, encendió la estufa que era de gas, luego calentó el agua y le preparó una taza con café a mi padre, y miré a mi padre meter la mano a su bolsillo, sacar los $5 y dárselos a mi mamá.
Era solo un niño pequeño y me acuerdo que los dos empezaron a reír. Ahí mismo, en medio de la tormenta, miré a mi padre darle el dinero a mi madre y se sentó a tomarse su tacita de café. Había algo ahí que me hizo sentir que no importaba la tormenta. Solo ese acto de buen humor, ese buen acto por parte de mi madre. Ahí estaban riéndose al enfrentar la tormenta y no fue decir que no estaban tomando en serio la tormenta. No fue decir que no había peligro, pero fue algo que le aseguró al corazón de un niño, ¿sabes qué? Dios está en control. Y mi papá y mi mamá pueden reírse al enfrentar la tormenta. Estimado amigo, si en su casa hay tensión, que Dios lo ayude a aprender lo que Él está diciendo. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Porque mire, una buena carcajada es un rayo de sol para el hogar. 3 cosas necesita darle a sus hijos: vida, amor y risa. Y puedo darle 3 reglas para criar a sus hijos: sea justo, firme y divertido. Eso básicamente lo dice todo. Sea justo, firme y divertido. Eso sacará la atención de este mundo tan horrible en el que vivimos. Número 2, no solo aprenda a reír, sino también cultive el contentamiento. Por favor, leamos el versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿A qué se refiere esto? Bien, el Señor nos está diciendo que muchos de nosotros tenemos tensión porque nuestro sistema de valores está mal. Pensamos que necesitamos más y más y más, y pensamos que la casa, la buena comida, los juguetes y los viajes son cosas que nos traerán alegría, pero muchas veces el esforzarnos por obtenerlas es lo que causa tensión en el hogar. Así que ponga en orden su sistema de valores. Escuche lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, note que no dice los ricos, sino aquellos que están determinados a hacerse ricos, los que quieren ser adinerados. ¿Ha hecho usted eso? Amigo, entonces, usted está en peligro. Los que están determinados a ser ricos caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No nos dice que es el dinero, sino el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. De vez en cuando en algún programa de graduación se escucha al invitado de honor aconsejar a los jóvenes que ganen todo el dinero que puedan, siempre y cuando lo ganen honestamente. Ese es el peor consejo que he escuchado. Si trata de ganar todo el dinero que puede, entonces va a estar ganando dinero cuando necesite estar haciendo otra cosa. Quizás necesite estar orando, asistiendo a la iglesia, o enseñándoles a sus hijos cómo volar un papalote en el parque. Nadie necesita tener como meta ganar todo el dinero que pueda. Por supuesto, necesita proveer para su familia, pero cuando usted, estimado amigo, se decide a ser rico, en ese momento se pone en una posición vulnerable. Escuche, cultive contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que literalmente significa todo tipo de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Regresemos al capítulo 15 de Proverbios. Veamos el versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Ahora leamos por favor en el capítulo 15, versículo 27.
alborota su casa el codicioso. Deseo dar un consejo a las que no se han casado todavía. Es mejor casarse con un hombre que vale 1 millón y que no tiene 1 centavo, que casarse con un hombre que tiene 1 millón, pero que no vale ni 1 centavo. Descubre el carácter de ese varón, obsérvelo, a ver si en realidad ama a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y quiero recordarles lo que dijo el gran filósofo Epicuro. Él dijo: a quien lo poco no le es suficiente, nada le es suficiente. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esto no significa que no debe tratar de obtener más, ni que Dios no quiere que prospere. Dios encuentra gran placer en la prosperidad de sus siervos. Mas usted aprenda a estar contento con lo que tiene y amarle a Dios, porque si no, puedo asegurarle que dentro de poco las cuerdas se romperán. Y esa gran casa ya no significará nada para usted. Muy bien, número 3. Primero, aprenda a reír. Segundo, cultive el contentamiento. Y tercero, apacigüe el enojo. Mire el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigüe la rencilla. Subráyelo. El que tarda en airarse apacigüe la rencilla. Otra palabra para rencilla es estrés. Aprende, estimado amigo, a apaciguar el enojo. Ahora, no todo enojo es malo. Jesús se enojó, pero estaba enojado contra el pecado. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Mi amigo, Proverbios 15 nos dice que el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Y Proverbios 18:13 dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 29, versículo 20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Así que, sea lento para enojarse y escuche, la forma de controlar su enojo es controlando sus palabras. Veamos de nuevo el capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. ¿Sabe lo que necesito cuidar? Yo necesito cuidar lo que digo, porque cuando hablo, una palabra conduce a la siguiente y a la siguiente, y así continúa hasta empeorar y empeorar. Aprenda a controlar sus palabras. La Biblia dice que debe ser tardo para enojarse. Usted dirá: pastor, simplemente no puedo controlarlo. Sí puede controlarlo. Sí puede controlarlo. Uno puede llegar a un hogar y observar que el esposo y la esposa están gritándose y peleándose con voces llenas de odio y enojo, cuando en medio de ese pleito suena el teléfono. Y van a contestar y dicen: ¿aló? Con una voz dulce y placentera. Así que sí puede controlarlo. Necesita aprender a controlarlo, porque si no, va a terminar fuera de control. Es decir, con solo sus palabras, aprenda a apaciguar el enojo y tenga cuidado con lo que dice. Veamos el último punto, la cuarta cosa, y terminaremos. No solo, querido amigo, si desea tener un hogar lleno de música, aprenda a reír, cultivar el compañerismo, apaciguar el enojo, sino que por último, camine en sabiduría. Mire conmigo, por favor, el versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amigo, si usted deja entrar la sabiduría de Dios a su hogar, el estrés en el hogar es simplemente señal que ha abandonado la sabiduría de Dios. Dios no es el autor de la confusión. Dios da sabiduría. Ahora, para que una familia tenga sabiduría, la familia necesita unirse y llevar a cabo una reunión familiar. Note el versículo 22. En la multitud de consejeros está afirmada la sabiduría.
La familia necesita pasar tiempo juntos. He llegado a la edad donde miro el pasado y me pregunto qué haría si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo. Y le aseguro que definitivamente tendría más reuniones familiares. Amigos, la tensión que sentimos en nuestras vidas es porque no tenemos paz con Dios. ¿Es usted salvo? ¿Conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal? Si no, le invito a que ore en este instante de la siguiente manera. Amado Dios, sé que me amas y sé que anhelas salvarme. Jesús, tú tomaste mi lugar en la cruz para ofrecerme el regalo de la vida eterna. Promete salvarme si creo en ti, si deposito toda mi fe en ti. Sí, creo en ti con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cámbiame. Sálvame, Señor Jesús, porque en tu nombre oro. Amén. Los homicidios son cometidos por el cónyuge. Solemos decir al llegar a casa, es una selva allá afuera. Mi amigo, quizás es una selva allá adentro. Si usted tiene tanto estrés que no sabe qué hacer, o si tiene tanto estrés que no sabe dónde encontrar la solución, quiero que preste atención, porque vamos a ir a la palabra de Dios, y este pasaje que acabo de leer del libro de Proverbios, que trata con el estrés, tiene 4 amonestaciones maravillosas para su hogar, mi hogar, su corazón y mi corazón. Número 1, y estará sorprendido de aprender esto. Aprenda a reír. Solo aprenda a reír. Mire el versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Conoce a alguien que dice ser creyente, pero parece que acaba de sufrir un ataque a la vesícula biliar? Es decir, si tiene un corazón contento, la Biblia dice que se notará en el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando dice el espíritu se abate, lo que significa es que se revientan las cuerdas. El espíritu es el manantial de la vida. Es el verdadero hombre interno, y cuando el espíritu se quebranta, el entusiasmo, la chispa, el deseo de vivir desaparece. Usted necesita aprender que el tener un corazón alegre es medicina maravillosa. Un corazón alegre es el símbolo de la alegría. La alegría y el gozo no son lo mismo, mas están relacionados. Son como si dijéramos primos hermanos. El gozo es la presencia constante de Dios, no importa lo que pase. Mas un corazón alegre es la habilidad de capturar y disfrutar esos tiempos hermosos de la vida y convertirlos en risa. Mi amigo, su sentido del humor es un don de Dios. Y hay documentación en el área psicológica que la risa, junto con un buen sentido del humor, es una de las mejores señales de inteligencia. Ahora todos ustedes están sonriendo, ¿verdad? Escuche, no estoy hablando de risa malsana, no estoy hablando de humor de mal gusto, crudo y desagradable. La Biblia advierte acerca de eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Chistes crudos, insinuaciones sexuales y todas estas cosas no tienen lugar apropiado en la vida cristiana. Mas la risa saludable es un don de Dios. Abraham Lincoln dijo una vez que tuvo que ser la intención de Dios que nos riéramos, porque si no, nunca hubiera creado tantos burros, pericos, monos y seres humanos. Dios desea que nos riamos. Lucas capítulo 6, versículo 21. Jesús estaba mirando en la multitud afligida y triste, y dijo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Jesús dijo, reiréis. También existen ocasiones para llorar. No tenemos que vivir como bufones y payasos sin pensamientos serios.
Pero amigo, usted necesita incorporar un poco de risa en su hogar, especialmente cuando los tiempos se ponen difíciles. Dios usa la risa para romper, para aliviar la tensión cuando las cuerdas están demasiado tensas. Dios aquí habla de un corazón alegre y dice que el corazón alegre es bueno como la medicina. Y me dije a mí mismo, necesito dar un ejemplo. No sé por dónde empezar. Es decir, la risa está en todas partes todo el tiempo y le doy gracias a Dios por eso. Estaba pensando en mi hogar donde crecí, y cuando era niño viví en un hogar lleno de risa constante. Mi hogar era el lugar más divertido que yo conocía. Recuerdo cuando vivíamos en Florida. Una vez tuvimos uno de esos grandes huracanes que llegan a esa parte del país. Era uno de esos tiempos cuando mi padre estaba afuera con el resto de los hombres. Estaban clavando madera sobre las ventanas y reforzando las casas, tratando de evitar que los vendavales volaran con todo. El viento había derrumbado las líneas eléctricas y estábamos sin luz. Cuando entró mi padre a casa, su pelo estaba todo alborotado y estaba completamente empapado. Entró a la cocina y estaba observando sus reacciones para ver si la situación afuera era seria. Entonces entró mi padre con los hombros bajos y se notaba que estaba bien cansado. Él era un hombre joven en ese entonces y yo solo un niño. Él le dijo a mi madre, daría $5 por una taza de café. No se le ocurrió a mi padre que, aunque no teníamos electricidad, sí funcionaba el gas. Entonces mi madre puso agua en una olla sobre la estufa, encendió la estufa que era de gas, luego calentó el agua y le preparó una taza con café a mi padre, y miré a mi padre meter la mano a su bolsillo, sacar los $5 y dárselos a mi mamá. Era solo un niño pequeño y me acuerdo que los dos empezaron a reír. Ahí mismo, en medio de la tormenta, miré a mi padre darle el dinero a mi madre y se sentó a tomarse su tacita de café. Había algo ahí que me hizo sentir que no importaba la tormenta. Solo ese acto de buen humor, ese buen acto por parte de mi madre. Ahí estaban riéndose al enfrentar la tormenta, y no fue decir que no estaban tomando en serio la tormenta. No fue decir que no había peligro, pero fue algo que le aseguró al corazón de un niño, ¿sabes qué? Dios está en control. Y mi papá y mi mamá pueden reírse al enfrentar la tormenta. Estimado amigo, si en su casa hay tensión, que Dios lo ayude a aprender lo que Él está diciendo. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Porque mire, una buena carcajada es un rayo de sol para el hogar. 3 cosas necesita darle a sus hijos: vida, amor y risa. Y puedo darle 3 reglas para criar a sus hijos: sea justo, firme y divertido. Eso básicamente lo dice todo. Sea justo, firme y divertido. Eso sacará la atención de este mundo tan horrible en el que vivimos. Número 2, no solo aprenda a reír, sino también cultive el contentamiento. Por favor, leamos el versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿A qué se refiere esto? Bien, el Señor nos está diciendo que muchos de nosotros tenemos tensión porque nuestro sistema de valores está mal. Pensamos que necesitamos más y más y más, y pensamos que la casa, la buena comida, los juguetes y los viajes son cosas que nos traerán alegría, pero muchas veces el esforzarnos por obtenerlas es lo que causa tensión en el hogar. Así que ponga en orden su sistema de valores. Escuche lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,
porque los que quieren enriquecerse, note que no dice los ricos, sino aquellos que están determinados a hacerse ricos, los que quieren ser adinerados. ¿Ha hecho usted eso? Amigo, entonces, usted está en peligro. Los que están determinados a ser ricos caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No nos dice que es el dinero, sino el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. De vez en cuando en algún programa de graduación se escucha al invitado de honor aconsejar a los jóvenes que ganen todo el dinero que puedan, siempre y cuando lo ganen honestamente. Ese es el peor consejo que he escuchado. Si trata de ganar todo el dinero que puede, entonces va a estar ganando dinero cuando necesite estar haciendo otra cosa. Quizás necesite estar orando, asistiendo a la iglesia, o enseñándoles a sus hijos cómo volar un papalote en el parque. Nadie necesita tener como meta ganar todo el dinero que pueda. Por supuesto, necesita proveer para su familia, pero cuando usted, estimado amigo, se decide a ser rico, en ese momento se pone en una posición vulnerable. Escuche, cultive contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, que literalmente significa todo tipo de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Regresemos al capítulo 15 de Proverbios. Veamos el versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Ahora leamos por favor en el capítulo 15, versículo 27. Alborota su casa el codicioso. Deseo dar un consejo a las que no se han casado todavía. Es mejor casarse con un hombre que vale 1 millón y que no tiene 1 centavo, que casarse con un hombre que tiene 1 millón, pero que no vale ni 1 centavo. Descubre el carácter de ese varón, obsérvelo, a ver si en realidad ama a Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y quiero recordarles lo que dijo el gran filósofo Epicuro. Él dijo: a quien lo poco no le es suficiente, nada le es suficiente. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esto no significa que no debe tratar de obtener más, ni que Dios no quiere que prospere. Dios encuentra gran placer en la prosperidad de sus siervos. Mas usted aprenda a estar contento con lo que tiene y amarle a Dios, porque si no, puedo asegurarle que dentro de poco las cuerdas se romperán. Y esa gran casa ya no significará nada para usted. Muy bien, número 3. Primero, aprenda a reír. Segundo, cultive el contentamiento. Y tercero, apacigüe el enojo. Mire el versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas